Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos. Un saludo afectuoso desde este lugar hermoso. Gracias a Dios que podemos estar juntos para orar. Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la vida que nos prestas, por la bendición de estar juntos, por la bendición de escuchar tu palabra, Señor, por la bendición de todas las familias que están conectadas y que tu palabra llegue a sus corazones, Señor. Usas a ellos para recibir y a mí para darles la palabra y que juntos, Señor, podamos honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Mateo capítulo 10. Dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles eran estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya estudiamos cómo el Señor les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, pero ahora Mateo nos da el nombre. Eran 12 discípulos y el Señor Jesús con ellos. Señor Jesús solamente dijo con 12 para enseñarles. Ellos no iban a ser administradores, ellos iban a llevar a cabo el ministerio de Jesucristo y por ese ministerio todavía tú y yo estamos escuchando la palabra del Señor. Él les enseñó a ese pequeño grupo, podríamos decir que enseñó como pudo a un pequeño grupo de discípulos para que continuaran llevando la palabra del Señor. Y es algo muy precioso, mis amados, para que nos hablaran de la vida de Jesús. Y eso el Señor Jesús recordó lo que el suegro de Moisés, Jetro, le dijo a Moisés: tú no puedes ministrar a tanta gente al mismo tiempo. Divídelos de 100, de 50, para que puedan ministrar y que levantes a otros. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso es lo que Él hace. Y es tan necesario que sigamos el método del Señor, hacer discípulos a unos pocos para que ellos ministren a otros. El pastor solo no puede, necesita la ayuda de otros líderes que le ayuden a ministrar a la iglesia. ¿Qué pasaría si cada ministro o maestro discipulara solamente a 12 personas? Y esos 12 ministrarán a otros 12 y esos 12 a otros 12. Alcanzaríamos muy pronto a todo el mundo. Pero ¿por qué escogió Jesús 12? En especial en ese número. 12. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias respuestas. La primera es que las tribus de Israel eran 12. Primero Dios llamó a Israel para ser su pueblo. Lo vemos en Génesis capítulo 12. Cristo quiso extender primero a Israel la enseñanza, darle la última oportunidad para que volvieran a Dios, a los 12. Por eso quería que un apóstol representara a cada una de las 12 tribus. Quería igualar a los 12 patriarcas de Israel, es decir, a los hijos de Jacob. El número 12 simboliza su intento de alcanzar a Israel. La segunda posible razón es que los judíos fueron los primeros llamados por Dios. Por eso sería lo que el Hijo de Dios llamaría primero a los 12. Los 12 apóstoles deberían de representar a Cristo para traer a las 12 tribus de Israel a los pies del Señor. Cristo dijo que los 12 juzgarían a las 12 tribus de Israel. Los 12 deberían ser los patriarcas, las cabezas, los apóstoles del nuevo pacto. Y es tan importante. Esos discípulos fueron llamados apóstoles.
como Cristo mismo es llamado un apóstol. Un apóstol es un mensajero enviado por Dios. Estos 12 hombres también tenían que llamar apóstoles, es decir, mensajeros enviados por Cristo mismo. En un sentido, los ministros de cada generación son los apóstoles del Señor, los mensajeros muy especiales. Ellos son los hombres enviados por Cristo para ser sus representantes. Aquí hay una lección en el sentido en que el pueblo de Dios debe de respetar a los mensajeros del Señor. Dice en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces también en Juan 21:17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacentar la grey, de ser pastores, ministros, discipuladores, que podamos enseñar. Un apóstol es un representante, es un embajador, una persona enviada a otro país para representar al propio país. Pertenece al que lo ha enviado. El apóstol no va solo. El apóstol es enviado por Dios. Es comisionado a salir. Él no dijo, yo me quiero ir. No. Tuvo que haber orado para que el Señor le muestre a dónde ir. Posee toda la autoridad y el poder del que lo envía. Y tenemos que entender eso. Tenemos que respetar a nuestras autoridades espirituales. Debemos de respetar. Nosotros como Castillo del Rey tenemos tres apóstoles, aparte del hermano Alfredo Ferrara. Y someternos a ellos. Obedecerlos, respetarlos, orar por ellos. Nosotros como pastores nos sometemos a su autoridad. Tenemos que obedecer lo que el Señor dijo, porque el apóstol es un hombre escogido directamente por Dios. El apóstol es un hombre, un testigo ocular de que Jesucristo ha resucitado. Tenemos que entender. A veces les dicen obispos, a veces les dicen ancianos, nosotros decimos apóstoles, pero son enviados por Dios. La palabra apóstol se refiere a otros hombres que predicaron el Evangelio. Se les usa con referencia a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a todos ellos, Epafrodito. Tenemos que entender que son llamados por Dios, son usados por Dios para la enseñanza. Los discípulos incluyeron 3 pares de hermanos. Vemos a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Santiago. Ellos son hermanos, pero el Señor los tenía muy en honra a ellos. De hecho, cuando el Señor tenía que hacer algo, Él se llevaba a Juan, a Pedro y a Jacob. A ellos 3, eran sus íntimos, eran sus brazos derechos. El Señor tenía 12, pero había 3 que siempre estaban con Él. Así que los discípulos fueron organizados de 2 en 2 para el ministerio. Aparentemente Cristo ordenó a los apóstoles de 2 en 2. No necesariamente mutuamente, necesitamos alguien con quien podamos tener compañerismo. El Señor siempre dice que cuando vayamos a algún lugar a ministrar, vayamos de 2 en 2, uno hablando y el otro orando, uno predicando y el otro apoyando. Entonces es importante seguir las instrucciones del Señor Jesús. Es importante. Tenemos que aprender de las lecciones que el Señor nos da, mis amados. Reconocer que ese método es el correcto, el método que Él usó. Él llamó a 12 para enseñarles más íntimamente, para enseñarles más de la palabra,
cómo ministrar para que ellos hicieran la obra. ¿Qué tal si el Señor no hubiera hecho eso y el día que Él murió en la cruz se hubiera acabado el ministerio? Pero hasta el día de hoy, habemos pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, para seguir la obra del Señor, porque el Señor nos ha llamado a servirle. Tú como discípulo eres llamado a servirle. Tú como cristiano eres llamado a compartir, pero tienes que estar bajo autoridad. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Es muy peligroso no estar bajo autoridad. Podemos comenzar a hacer y a decir cosas que no convienen. Tenemos que tener a alguien que nos dirija, alguien que nos llame la atención, alguien que nos diga si vamos bien o vamos mal. Muy bien, mis amados, vamos a orar en esta tarde dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por esto que hemos aprendido. Enséñanos a ser obedientes, Señor, con nuestras autoridades espirituales, que las tengamos en alta estima, que bendigamos, Señor, sus ministerios, que nos sometamos a ellos, Padre. Ayúdanos a hacer la obra que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada congregación, Padre. Bendice cada pastor con sus ovejas, Padre. Bendice nuestro culto de este domingo, Padre, que sea de gran bendición, Padre, que podamos llegar a mucha gente y que mucha gente se acerque, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendición. Queremos orar por enfermos. Queremos orar por nuestra hermana Manuelita, que está en terapia intensiva. Que tú, Señor, pongas tu mano. Seguir orando por Sergio Villarreal con esa operación de corazón. Por ese bebecito, Eric, que operaron de su corazoncito y que gracias a ti salió muy bien, Señor. Oramos, Señor, por todos los enfermos. Oramos por Berenice Rangel con ese COVID. Y que todos los que tienen COVID, Señor, salgan adelante. Que tú, Señor, apoyes a cada uno de ellos. Bendice a los médicos que los atienden. Gracias, Dios, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios. Hemos terminado esta semana. Hemos sido fieles cada día. Los espero el domingo a las 10 de la mañana, ya sea que sea presencial o que lo veas por internet. Vamos a estar unidos, estén orando. Voy a predicar este domingo. Que el Señor me use, oren por mí. Damos gracias a Dios, los esperamos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.